Amados hermanos, muy buenas noches. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito a que abran sus escrituras. Vamos a leer en esta oportunidad un verso de la Biblia que se encuentra en Proverbios capítulo 20, versículo 7. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Amén, hermanos. La escritura dice así: el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias por darme una vez más la oportunidad de poder en esta noche compartir tu palabra para nuestros amados hermanos de Santa Clara. Señor Jesucristo, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, te entrego mi mente, mi corazón y el don que tú me has dado. Lo entrego en tus manos preciosas para que tú, Señor Jesucristo, lo uses de acuerdo a lo que tú quieres. Señor, por favor, ayúdame y ayúdanos. Y gracias por esta preciosa oportunidad. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Como siempre, hermanos, es un privilegio poder dirigirnos a ustedes en esta noche. Agradecer, como siempre, a nuestro amado hermano Martín y a nuestra amada hermana Norma. A ustedes, hermanos, gracias por hacer un espacio para Dios. Realmente, hermanos, Dios debería ser nuestro pensamiento principal. Dios debería ser nuestro anhelo. Dios debería ser todo y el todo para cada uno de nosotros. Sabemos, como siempre lo estamos diciendo, que estamos ya a puertas del final de todos los tiempos. Somos privilegiados porque Dios nos ha predestinado para vivir en este tiempo de encrucijada. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen perfectos o derechos, pero su fin es camino de muerte. En este tiempo de encrucijada, Dios ha abierto una puerta abierta y nos ha presentado un sendero o un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para mí, como siempre, es un privilegio dirigirme a ustedes. Mucho más es un honor poder contribuir al menos con una porción pequeña para el engrandecimiento del reino de los cielos. El reino de los cielos. Solo hay una manera de entrar a ese reino y es a través de la puerta abierta que Dios mismo nos ha presentado. Para ser miembros del reino de los cielos, se necesita nacer en él. Necesitamos nacer. A través del nuevo nacimiento podemos ser miembros del cuerpo de Cristo. Sé que durante estos meses estamos recalcando, reafirmando, repitiendo con insistencia este pensar. Es menester nacer otra vez. Esta es la primera doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo cuando vino en la tierra. La doctrina del nuevo nacimiento es un fundamento, es una base que sirve para darle estabilidad al edificio que está levantándose o se está construyendo. En esta noche, hermanos, quisiera hablar por unos 30 minutos acerca de la integridad. Primeramente, quisiera definir lo que significa la palabra íntegro. La palabra íntegro significa pureza.
La palabra íntegro también significa virginidad. La integridad es la capacidad que tienen algunos hombres para actuar de una manera consecuente, es decir, para mantener un equilibrio entre sus palabras y sus actos. Una persona íntegra no solamente habla, sino que vive lo que habla. La palabra íntegro significa también que tiene todas sus partes enteras. En otras palabras, la palabra íntegro significa que no le falta nada. Cuán importante es meditar en este pensamiento. Vivimos en un tiempo de tanta desconfianza, donde los valores sobre los que descansaba la humanidad, la sociedad, están siendo destruidos o despedazados. Pero Dios nos llama a ser íntegros. Nosotros, como hombres de Dios, y cuando digo hombres me refiero al género humano en su totalidad, es decir, varón y hembra, tenemos una tarea, y la tarea es de proteger la integridad de la palabra. Para esto debemos de conocer la palabra, porque si no la conocemos, ¿cómo podríamos protegerla? ¿Cómo podríamos proteger la integridad de la palabra ante tantas voces y pensamientos que se están levantando? Tantas doctrinas, tantos dogmas, tantos credos dentro del propio Malaquías 4:5 que fracturan o parten la palabra, pero como hemos mirado, la palabra íntegro significa que tiene todas sus partes enteras. Cuando nosotros miramos la Escritura, se hace hincapié que no le quitemos ni le aumentemos. Cuando nosotros le quitamos, fracturamos la integridad de la palabra. Y cuando nosotros aumentamos, hacemos lo mismo, fracturamos la integridad de la palabra. La palabra del Señor, mientras conserve su integridad, conserva también su poder y sus efectos. Una palabra partida no puede dar los mismos efectos que la palabra en su pureza. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una tarea, y la tarea es cuidar la integridad de la palabra. En el tiempo en que vivimos, la palabra integridad es una palabra que ya no se usa, porque vivimos en un tiempo de mucha deslealtad, de mucha traición. Vivimos en un tiempo de mucho irrespeto. Vivimos en un tiempo de mucha irreverencia. Ya parece que no hay personas íntegras. Como he dicho, parece, porque hay hombres y mujeres de Dios que conservan la integridad, hombres y mujeres que reflejan el carácter del Señor Jesucristo. Jesucristo era una persona íntegra. Jesucristo, cuando estaba en la tierra, tenía la capacidad de actuar consecuentemente. Es decir, había armonía entre sus palabras y sus acciones. Jesús no solo era palabras, también era acciones. La vida de Jesús era un respaldo a lo que él hablaba. Jesús
respaldó la palabra con su propia vida. Hemos sido enseñados que el sermón más grande que un hombre puede dar no es un sermón a base de palabras, sino un sermón con nuestra propia vida. Tener equilibrio entre nuestras palabras y nuestra vida se llama integridad. Necesitamos creyentes íntegros. Necesitamos ministros íntegros, servidores de Dios íntegros. Necesitamos predicadores íntegros que conserven la pureza de la palabra, que no se la den ni a izquierda ni a derecha, que no se dejen de llevar por emociones, por impulsos, sino por la propia palabra. En esta noche quiero leer algún extracto de nuestro amado hermano Branham referente a la integridad. Deseo también recalcar que existe la manera correcta provista por Dios para acercarnos a Él. No podemos acercarnos de cualquier manera. No podemos acercarnos a Dios a nuestra propia manera o a nuestra propia forma. Hay una manera, hay un requisito que Él mismo estableció para que el hombre pueda acercarse a Él. Cuando nos acercamos a Dios con integridad, cuando nos acercamos como personas cabales, cuando venimos ante Dios sin malicia, sin perjuicio, con un corazón abierto, dispuestos a aprender, Dios puede enseñarnos. Cuando el creyente está dispuesto a aprender, Dios puede enseñarnos. Para que Dios nos enseñe, debemos de poner a un lado nuestra tradición. Debemos de renunciar a todo lo que hemos aprendido. Debemos de poner a un lado cualquier pensamiento, cualquier idea, aún las cosas que aprendimos de mamá, por más buenas que sean. Si queremos que Dios nos enseñe, debemos de tener esa disposición para aprender. Y recalco, debemos de poner a un lado la tradición, poner a un lado las ideas que hemos aprendido, aún lo que hemos aprendido de mamá. Algunas veces nuestras madres nos enseñaron creencias incorrectas. Ellas nos enseñaron esas creencias no sabiendo que eran incorrectas. Por ejemplo, lo he dicho varias veces, cuando era niño, mi madre me dijo que el pecado original consistía en la desobediencia del hombre que lo llevó a comer del fruto prohibido, que era una manzana. Hoy nosotros sabemos, por la gracia de Dios, que no fue una manzana. El pecado original consistió en la desobediencia. Dios le dijo al hombre que coma de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en medio no lo vea, no lo coma, ni aún lo toque, porque el día que él haga eso, ese día moriría. Pero viene la doctrina, la enseñanza, la fábula, y se insertó en medio de la religión
y se hizo creer casi a toda la humanidad que el pecado original consistía en haber comido una manzana. Mi madre jamás me lo enseñó esto con malicia, con maldad. Ella me lo enseñó con todo el corazón. Pero recuerdo por primera vez cuando nació en mi corazón la disposición para que Dios me enseñe, yo tuve que renunciar, acercarme a Él sin malicia, sin perjuicio, con un corazón abierto, dispuesto a aprender. De esa manera Dios pudo enseñarme. ¿Y cómo me enseñó? A través del mensaje de la hora. Yo tuve que hacer a un lado el consejo de mi madre, el consejo de mis amigos y tomar a Dios como el consejo correcto. Amén, hermanos. Integridad. ¿Cuánta falta o necesidad hay de hombres sinceros, íntegros en sus corazones? Cuando hay integridad, venimos a la iglesia calientes, es decir, gozosos. Venimos predispuestos, dispuestos. Venimos a la casa del Señor con gusto, con deseo, buscando algo. No vamos a oír al hombre, vamos a oír a Dios, pero sabemos que Dios habla a través del hombre. Dios siempre ha querido hablarnos. Dios siempre ha querido enseñarnos. Por eso proveyó un lugar en el que nos podemos juntar y reunir, un tabernáculo, una iglesia, a donde nos acercamos para cantar y para oír los cantos, para alabar, para adorar, para ofrendar, para entregar nuestro sacrificio, pero al mismo tiempo para escucharlo. Amén, hermanos. Ahora Dios conoce la integridad de nuestro corazón. La palabra de Dios dice: yo conozco la integridad de tu corazón. Dios conoce todo. A Dios le gusta la honestidad, la integridad de corazones. A Dios le gusta que el creyente sea consecuente. A Dios le gusta que nuestra fe no sea solamente una fe mental, sino también una fe mecánica, una fe que camine, una fe que traiga existencia, una fe que se respalde con nuestros hechos. Pero hoy vivimos en un tiempo donde ya no hay integridad, no hay respeto, donde los hombres no respetan ni mucho menos se respetan, donde la verdad es ya algo extraño, donde el respeto se ha perdido. ¿Y qué hablar de la integridad? Ya no hay integridad. Antiguamente habían hombres que preferían morir a ir en contra de su propia palabra. Cuando un hombre es íntegro, es consecuente con sus palabras y sus hechos. Dios todavía espera por hombres y mujeres íntegros de corazón. Hombres y mujeres que puedan levantar su mano para aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Por eso dice: a los que andan en integridad delante de Él. Amén, hermanos. Así como está escrito: no quitará el bien a los que andan en integridad delante de Él. ¿Qué es eso? Es una promesa.
Dios está prometiendo que Él no quitará el bien a los que andan en integridad delante de Él, a los que se allegan sin malicia, sin mentira, sin maldad, sin perjuicio, con un corazón predispuesto, con un corazón abierto, con una disposición para aprender del gran Maestro, quien nos puede enseñar, Dios mismo. Ahora, todos sabemos que nuestro primer marido ha sido el diablo. No estamos separados de él, no estamos divorciados, hemos enviudado, somos viudas. Ese marido tiene que morir. Mientras ese marido no muera, Dios no puede casarse con nosotros. Jamás Dios se va a casar con una divorciada. Tiene que morir. Tiene que morir el mundo. Tenemos que morir a nuestros pensamientos. Tenemos que morir a nuestro primer gobernante. Todos nosotros hemos nacido con una naturaleza chueca, predispuestos hacia lo incorrecto, hacia la mentira, hacia la maldad. Pero cuando nos encontramos con Dios, se da el milagro del nuevo nacimiento. Cuando el nuevo nacimiento acontece en nosotros, Dios nos da un nuevo espíritu. Cambia nuestro corazón incrédulo, corazón de piedra, y nos da un corazón de carne, un corazón creyente. Pero no solo eso, nos quita nuestro espíritu viejo, chueco, torcido, y nos da un espíritu nuevo, con una nueva predisposición, un espíritu sano, limpio, que nos lleva a la integridad, que nos va a llevar a ser consecuentes con las cosas que hablamos y las cosas que vivimos. Nuestro hablar y nuestro vivir debe ser el mismo para que Dios nos visite. Dios quiere visitarnos. Dios quiere visitarnos. Dios quiere que seamos personas íntegras, cabales, correctas. Amén, hermanos. Que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayude. ¿Cómo puede responder Dios nuestra súplica si no somos íntegros? ¿Cómo puede Dios contestar una necesidad si no estamos actuando como Dios quiere? ¿Cómo puede Dios respondernos si no estamos actuando de la manera correcta? Debemos de vivir lo que decimos creer. Cuando vivimos lo que creemos, la vida empieza a expandirse. La vida se empieza a multiplicar, porque el vino está fermentándose. El vino no está muerto, el vino está vivo. El vino está creciendo. El vino es el estímulo de la revelación. ¿Dónde está la revelación? La revelación no está en cantar, no está en saltar, no está en gritar. La revelación se encuentra en la palabra. Cuando una persona escudriña todos los días la Biblia y el mensaje, es inevitable
que esa persona no llegue a ser íntegra. La integridad no es una varita mágica. La integridad es una forma de vivir. La integridad es una consecuencia. La consecuencia de entregarle a Dios nuestro corazón. Dios no conoce otra cosa sino nuestra integridad. Y para ser íntegros, tenemos que ser completos. Que no nos falte nada. Como esa mujer sabía que el esposo ya venía, se alistó, llenó su lámpara de aceite, arregló la casa, la barrió, la desempolvó, y cuando se puso la diadema, le faltaba un dracma. Entonces ella se dio cuenta que no era íntegra porque le faltaba un pedazo. Ella no se quedó quieta. Ella empezó a clamar, empezó a gemir, empezó a desesperar. La desesperación la llevó a limpiar su propia casa. Se le había perdido un talento, un dracma. Y este dracma simbolizaba una virtud. Ella había perdido una de las virtudes. Y eso la hacía incompleta. Ella se sentía incompleta. Ella sentía que había perdido su integridad. Y empezó a buscar con desesperación. Agarró la escoba, agarró el plumero. Encendió la lámpara, la colocó en un lugar alto. Empezó a escudriñar cada rincón de su casa. Porque se sentía incompleta, mutilada. Sentía que había perdido algo. ¿Qué es lo que ella había perdido? Una virtud. Ahora Dios nos ha mandado virtudes. Si esas virtudes no están en nosotros, deberíamos sentirnos incompletos. Deberíamos desesperar. Porque el Espíritu Santo se basa totalmente en nosotros. Deberíamos de desesperar para ser templos de Jesucristo y de su palabra. En el tiempo que estamos viviendo, sabiendo que la venida del Señor está a la mano, deberíamos desesperar. Ya no es tiempo de jugar a la iglesia, es tiempo de crecer, es tiempo de multiplicarnos, es tiempo de cuidar la integridad de la palabra. La honestidad es hermana de la integridad. Tenemos que ser honestos. Honestos con nosotros mismos. Una persona honesta no engaña. Una persona honesta no tuerce la verdad. Una persona íntegra es también una persona honesta. Debemos de ser honestos con Dios. Honestos con lo que Él ha establecido. Honestos en la administración del tiempo. Honestos en el presupuesto de nuestras familias. Honestos en nuestra convivencia con nuestra esposa. Honestos con el tiempo que debemos de dedicarle a nuestros hijos. A Dios le molesta que le robemos el tiempo que debemos dedicarle a nuestra esposa o a nuestros hijos. Y le molesta también cuando le robamos en el tiempo que debemos de darle a Él. Debemos de ser honestos con nosotros mismos y hablar siempre la verdad. Hay un dicho que dice, si vas a defenderte, defiéndete con la verdad. La verdad nos hace libres. La verdad es también integridad.
El hermano Branham decía, yo prefiero andar con un borracho a andar con un mentiroso. ¿Será que un borracho no miente y dice la verdad? Dios ama a las personas honestas, a las que tienen la capacidad para decir siempre la verdad y no esconderse detrás de la mentira. La mentira no es de Dios. La mentira es de Satanás. La honestidad y la integridad son hermanas. Debemos ser honestos en nuestra economía, honestos en el presupuesto para sostener nuestro hogar. Debemos ser buenos administradores del dinero que Dios nos da. Debemos de saber cuidar la economía que Dios nos da para administrar. Debemos de ser honestos con el dinero de Dios. La Biblia dice, vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras primicias. Malditos sois con maldición. Hermanos amados, tenemos que ser honestos, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser sinceros. Que Dios permita que la vida de Jesucristo se refleje en nosotros con honestidad e integridad en todas nuestras acciones. ¿Por qué debemos ser honestos? ¿Por qué debemos ser íntegros? Porque hay alguien que nos está mirando. Vamos a influenciar a alguien con nuestra vida. Alguien se va a beneficiar o alguien se va a perjudicar al observar nuestra vida. Necesitamos verdaderas amas de casa. Necesitamos verdaderos hombres. Necesitamos estudiantes honestos, sinceros, íntegros. Necesitamos verdaderos ministros de Dios. Hombres de negocio del evangelio completo. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Dios debe de tener un verdadero ministro, un verdadero hombre de negocios, alguien que lo refleje a Él. Si nos pudiéramos a meditar que Dios desea que el mundo vea en nosotros a Cristo, no nos debe importar lo que el resto del mundo haga. Si el resto del mundo miente, no debemos de mentir. Si el resto del mundo no es honesto, nosotros debemos ser diferentes. Si al resto del mundo no le importa la integridad, a nosotros debería de importarnos. No importa lo que el resto del mundo haga. Eso no tiene nada que ver con usted o conmigo. Somos responsables ante Dios por nuestras vidas y nuestra experiencia con Cristo. Oh, hermanos, que Dios nos ayude. Honestos con Dios. Honestos con la economía de Dios. Honestos con el diezmo. Honestos con las primicias. Honesto en nuestra relación conyugal, honesto en nuestra relación padre-hijo, hijo-padre, honestos como ministros, como siervos de Jesucristo. La honestidad, la sinceridad, la integridad son hermanas que jamás deben de separarse. Es mi deseo, mi oración, que esta corta meditación pueda ser de bendición para ustedes como lo es para mí. Sé que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Y esta espada, sí, Señor, va a cortarle a ustedes, pero también a mí. Que Dios corte de nosotros todo lo que nos sirve. Toda cosa sobrante. Toda prótesis
todo mal pensamiento, todos nuestros malos deseos, nuestras malas inclinaciones. Que Dios corte todo, porque Él viene solo por personas íntegras. El hermano Branham dice en el mensaje Jehová Jireh, en el párrafo 182, él dijo: yo conozco la integridad de tu corazón, por esa razón te guardé de pecar contra mí. ¿Ven? Dios conoce nuestro corazón y Él sabe si somos o no somos íntegros. Dios perdona nuestra ignorancia. Es tiempo de rendirnos. Es tiempo de orar, es tiempo de pedir. En el nombre de Jesucristo, con mucho cariño, entrego este sermón para ustedes. Padre, bendice este sermón, por favor, en el nombre de Jesucristo. Y gracias por este precioso pueblo de Santa Clara, por mi hermano Martín, por mi hermana Norma, Fiorella, Valentina, Milagros, Eliú, Camila, Verónica, Marita, Cassandra, Juan, Luis, Jorge Peralta, Violeta, Rebeca, Carlos Peralta, Giovanni, Anastasio. Oh Señor, trae por favor a todos los que tienen que escuchar tu palabra. Coloca en nosotros el deseo por la obra misionera, por correr, por ser vasos dispuestos, predispuestos. En el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén.